Hola, buenas tardes a todos nuestros televidentes. Somos Sofía, Susana y Pipe. Son las 2:30 de la tarde y comienza este programa que le presenta las noticias más relevantes y le permite a usted mantenerse informado de lo que pasa en el mundo. El día de hoy tocaremos el tema de la xenofobia hacia los migrantes venezolanos en Colombia. Pero más allá de la noticia, queremos entender por qué pasa esto usando dos conceptos: la posmodernidad, que explica cómo vivimos en un mundo lleno de versiones diferentes de la realidad, y la heterofobia, que es el miedo o rechazo hacia los que son distintos a nosotros. Antes, la historia se contaba desde un punto de vista central, pero ahora hay miles de voces que tratan de competir entre sí. Y esto trae consigo algo bueno, pero también algo malo. Lo bueno es que ahora todos pueden hablar, incluso los grupos que antes no tenían ningún tipo de voz. Pero lo malo que trae esto es que esa mezcla también puede generar un caos. Tantas opiniones nos pueden llegar a confundir, y además de esto hay palabras llenas de odio y rencor. Ahí entra Fernando Savater con su idea de heterofobia, ese miedo humano a lo diferente. Cuando algo no encaja en lo que consideramos normal, lo rechazamos. Y esto puede ir desde la desconfianza hacia esas personas o hasta la xenofobia o incluso el racismo. Y aquí hay una paradoja muy interesante. La posmodernidad prometía diversidad y libertad, y esa misma diversidad es la que nos da miedo. Entre más conocemos de otras personas, más prejuicios aparecen. La posmodernidad nos enseña que hay muchas verdades, pero la heterofobia nos hace querer imponer únicamente la nuestra. Esto muestra claramente lo que Savater llama la fase peligrosa de la heterofobia, cuando el miedo se convierte en hostilidad. Algunos ciudadanos colombianos sienten que su seguridad está en riesgo por la presencia del otro y reaccionan de forma violenta. Desde la mirada de Bátimo, este tipo de situaciones también tiene que ver con la posmodernidad mediática. Los medios y redes sociales difunden noticias rápidas, sin mucho contexto, de lo cual alimenta la idea de que todos los venezolanos son malos, y así una historia contada a medias termina siendo la verdad completa. Otra noticia que viene al fenómeno hablaba de cómo algunos migrantes no consiguen arriendo, trabajo o son rechazados solamente por ser venezolanos. Muchos de ellos dicen frases como: ustedes vienen a quitarnos el empleo, o por culpa de ustedes hay más inseguridad. Increíble. Y saben que esto es justo lo que Savater llama fanfarronería, cuando las personas se afirman diciendo que son los buenos y que el otro es el culpable. Y si lo pensamos como Bátimo, la sociedad posmoderna de la comunicación puede reforzar esto. Sí, señor televidente, pregúntese, ¿por qué? Le tengo la respuesta. Esto es porque la información se vuelve una competencia de relatos. Un video viral o un relato amarillista vale más que los datos reales. Entonces, las redes construyen una versión del migrante como problema, aunque la mayoría solo busca trabajar y vivir en paz. Aquí aparece otra paradoja. Tenemos más acceso a la información que nunca, pero tenemos más ignorancia y apatía. Sabemos más del mundo, pero entendemos menos a las personas. Y si lo pensamos a fondo, la heterofobia tiene un defecto, y es que necesita inventar un enemigo para sentirse segura. Suponer que el otro es malo, invasivo o que viene a quitar algo. Ese miedo justifica actos de rechazo o incluso violencia, cuando en realidad el problema no está en el otro, sino en nosotros. Un artículo de hace poco mostraba que muchos migrantes estaban siendo aislados o condenados al desempleo aunque tuvieran estudios o experiencia. Incluso se mencionan casos de discriminación abierta en escuelas y clínicas. Oiga, esto muestra un nivel mucho más profundo de heterofobia de lo que Savater explica. Cuando el rechazo deja de ser un miedo y pasa a ser una estructura social, deja de ser un sentimiento, un miedo, y pasa a ser una forma de organizar quién tiene valor y quién no. ¿Qué tal? Y volvamos con Bátimo. Vivimos rodeados de imágenes y discursos que no siempre representan lo que pasa, o al menos no en su totalidad, sino lo que vende. Entonces, en lugar de unirnos como sociedad, esa cantidad gigante de mensajes crea más separación, muchos más prejuicios y, como mencionamos antes, mucha más desconfianza. Les cuento que una noticia que sí me dolió.
¿Cuál Pipe? La del niño venezolano Samuel, que sufrió de discriminación solo por el país donde nació. En las redes se generó mucho debate, unos lo culpaban, otros no, y otros solamente lo usaban para política. Miren, ahí se ve clarito lo que Bátimo explica sobre la sociedad de los medios. No vivimos en una sola realidad, sino en una mezcla de historias que se contradicen y se vuelven virales. El dolor de este niño se convirtió en una noticia viral y en contenido. Sí, Sofi, y al mismo tiempo, este caso muestra la enfermedad moral que Sabater menciona, cuando la heterofobia ya no se esconde, sino que se normaliza. Cuando un niño es víctima de odio o bullying por ser distinto, eso nos habla más de la sociedad que el propio niño. La historia de Samuel nos hace pensar si en serio estamos aprovechando lo que promete la posmodernidad o si solo la estamos usando para dividirnos más aún. La xenofobia no solo es injusta, también nos frena como sociedad. Cuando rechazamos a alguien por venir de otro país, no solo lo dañamos a él, sino también que nos cerramos como comunidad. Sabater dice que convivir con lo diferente no siempre es fácil, pero es justo eso lo que nos hace más humanos. Esto depende del uso que le damos a la información y de cómo educamos nuestras emociones. Porque al final, como dice Sabater, nada de lo ajeno puede dejar de parecernos humano. Necesitamos entender eso hoy más urgente que nunca. Gracias por acompañarnos hoy en Entre Voces. Nos vemos próximamente con nuevas voces y nuevas perspectivas para entender el mundo que compartimos. ¡Chao!